Amigos de Correo del Sur Radio, bienvenidos nuevamente a este espacio denominado Mi Doctor. El día de hoy tendremos un conversatorio especial sobre las vacunas, ya que las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación son muy importantes, son fundamentales para la salud pública y tienen un impacto significativo en la población. De la misma manera, las vacunas protegen contra enfermedades infecciosas que pueden causar complicaciones graves o incluso la muerte. Además, al inmunizar a los niños se reduce significativamente la incidencia de enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, la tuberculosis, entre otras enfermedades. Hay varias actividades que se han ido realizando como sesiones educativas, ferias de salud en varios colegios y unidades educativas y la vacunación casa por casa. Todo con el fin de informar y buscar a aquellos niños de los domicilios que no cuentan con las vacunas o en todo caso les falta algunas de estas dosis. Todo para protegerlos de las enfermedades. Y estas actividades, cabe mencionarlas, se vienen realizando con el apoyo del proyecto Gavi, UNICEF, el Ministerio de Salud, a la cabeza del CEDES Chuquisaca, la Red 1 de Salud, el PAI Chuquisaca, entre otras. También este conversatorio que vamos a tener ahora en la radio, en la FM 90.1 y la AM 980 sobre la vacuna, está enfocada pues a promover la inmunización, sensibilizar a la población sobre la importancia de vacunar a nuestros niños. Y ya están acá 3 oradores con nosotros, personalidades importantes que invitamos en esta oportunidad a la cabina de Correo del Sur Radio. Está con nosotros la licenciada Eulalia Bedia, ella es responsable de vigilancia epidemiológica y jefe del PAI Chuquisaca. También está el doctor Armando Siles Villarroel, él es pediatra, neonatólogo con especialidad en Buenos Aires, Argentina, también presidente de la Sociedad de Pediatría Filial Chuquisaca, es jefe del servicio de neonatología del Hospital Gineco Obstétrico y Neonatal Jaime Sánchez Porcel y pediatra de la Caja de Salud de la banca privada. También está el doctor César Ríos, jefe de la Unidad de Epidemiología del CEDES y miembro del Comité Departamental de Inmunización. Tendremos algunas preguntas con ellos, intervención y un espacio para que si ustedes nos escuchan por radio puedan dirigirse al en vivo que tenemos en Correo del Sur Radio FM 90.1 en Facebook para poder hacer las preguntas correspondientes si es que las llegaran a tener. Con esto, antes de empezar, quiero saludar a los 3 panelistas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a Correo del Sur Radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Comencemos entonces, primero con el doctor César Ríos. Coméntenos una pregunta que tal vez muchos la conocen, pero es importante profundizar al respecto. ¿Qué son las vacunas? Un saludo cordial a toda la audiencia de Correo del Sur, Marisol. Bueno, es una buena pregunta porque ya desde la pandemia de COVID-19 este término ha estado mucho en boga, probablemente más en el ámbito médico, científico, pero ya desde la vacuna de COVID-19 pues la población general se empezó a interiorizar un poco más sobre el tema y hay una infinidad de definiciones en internet, pero lo más básico, Marisol, la podríamos definir como un preparado biológico que va a ayudar a que nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico pueda dar respuesta en un futuro cuando nos enfermemos de algún agente infeccioso. En ese sentido, estos preparados biológicos, las vacunas, entrenan a nuestro organismo cuando, por ejemplo, nos enfermemos de una gripe o las vacunas que tenemos como la polio, pues nuestro organismo ya está entrenado y puede enfrentar de una forma mucho más certera y efectiva a esos organismos invasores. Y continuamos con usted para que nos comente cuál es la importancia de seguir el esquema nacional de vacunación. Es muy importante debido a que ya hay un portafolio de vacunas que desde el Ministerio de Salud, pues como Estado debemos vacunar a nuestros niños, especialmente de patologías inmunoprevenibles. En ese sentido, esto va a coadyuvar a que obviamente el niño no se enferme, evitando el ausentismo escolar o también la carga social, debido a que cuando un niño se enferma es mucho más caro para el Estado poder realizar el diagnóstico y el tratamiento efectivo. Entonces, en ese sentido, las vacunas van a ayudar a prevenir enfermedades de la infancia y evitar de esta manera que la población, en este caso de nuestro país, sea vulnerable a enfermedades infectocontagiosas principalmente. Ok, pasamos con la licenciada Eulalia. Coméntenos cuántas vacunas hay y qué enfermedades previenen estas. Gracias por la cobertura. Bueno, referente al esquema de vacunación, disponemos 14 vacunas dentro de nuestro esquema nacional de vacunación y con estas 14 vacunas prevenimos 21 enfermedades, ¿no? Entonces, podemos mencionarlas, por ejemplo, la vacuna BCG, que es al inicio al recién nacido
el niño debe recibir esta vacuna para prevenir las dos formas graves de tuberculosis, que son la meningitis tuberculosa y la miliar, ¿no? Luego, a los 2 meses, tenemos la vacuna pentavalente, que es una vacuna que previene 5 enfermedades, ¿no? Que es la difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis tipo B y también las neumonías y meningitis por la bacteria Haemophilus influenzae del tipo B, ¿no? Es una vacuna mejorada. Paralelamente a esta vacuna aplicamos lo que es la vacuna antipoliomielítica, que es para prevenir la enfermedad de poliomielitis, ¿no? También, juntamente con esas 2 vacunas, se debe aplicar lo que es la vacuna antineumocócica, que es una vacuna casi nueva que la tenemos en nuestro esquema de vacunación, que es para prevenir también neumonías y meningitis invasivas por el estreptococo neumonía, ¿no? También la vacuna antirrotavírica, que se previenen las diarreas graves por rotavirus. Todas estas vacunas al menor de 1 año, y a partir del año de edad el niño debe recibir lo que es la vacuna SRP, que previene 3 enfermedades, que son sarampión, rubéola y parotiditis. Juntamente a esta vacuna se aplica lo que es la vacuna fiebre amarilla, precisamente para prevenir la enfermedad de fiebre amarilla. Perfecto. Esas son las vacunas del niño menor de 2 años. Luego, el niño debe recibir la 4ª dosis, que es la vacuna de la pentavalente y la poliomielitis, ¿no? Y a los 4 años, la 5ª dosis, que es su esquema que se debe exigir a todo niño que cumpla para prevenir las enfermedades que les hemos mencionado. También tenemos disponible dentro de nuestro esquema para los otros grupos vulnerables y de riesgo para nuestra población adulta, lo que es la vacuna influenza estacional, lo que es la vacuna COVID. Perfecto. Esas son las vacunas que tenemos dentro de nuestro esquema de vacunación, ¿no? Muy importante conocerlas, pero hablando también de estas vacunas, y ahora me paso con el doctor Armando. Doctor, coméntenos cuáles son los efectos secundarios más comunes a la hora de aplicar estas vacunas en los niños. Bueno, muy buenas tardes a todos y agradezco que me hayan invitado acá para conversar sobre este tema que es muy importante para la salud pública. Los efectos, bueno, en la mayoría de los casos felizmente no tenemos efectos, ¿no? Pero sí hay pequeños grupos que tienen algunos efectos adversos como irritabilidad, fiebre a veces, y a veces también se acompaña de dolor en el lugar de la vacuna, algunos con una reacción un poco más fuerte les da náuseas, vómitos, bueno, una serie de malestares, pero que son pasajeros y son de muy baja incidencia en la mayoría de la población, felizmente. Así que la recomendación siempre es vacunar, y muchos médicos y pediatras también aconsejan darles un antitérmico previo a la vacuna, les ponen un gel antiinflamatorio en el lugar de la vacuna, pero yo les recomiendo que no hagan eso, porque a los niños no hay que medicarlos antes de que suceda la causa, ¿no? Entonces, mientras menos medicamentos demos a nuestros niños, más si son tan pequeños, es mejor para ellos. No es bueno anticiparse a los hechos. Si la reacción es bastante fuerte, en ese caso hay que medicar, pero si no, no. Entonces, muchos vacunadores también, y esto nos preocupa, y muchas vacunadoras o vacunadores también en los centros de salud les indican a las mamás que les den antes, y eso no está bien. Yo recomiendo que esa práctica se deseche y no es necesario eso. Otra recomendación también es a los centros de vacunación que procuren evitar no vacunar, porque a veces el niño está un poquito resfriado, que no hasta que se cure, tiene un poquito de dolor de barriga y no lo quieren vacunar. Entonces eso no se debe hacer, sino que hay que vacunar, sí o sí. Hace un instante la licenciada nos mencionaba el esquema. ¿Qué pasa si un niño se salta una vacuna? Eso también es a veces susceptible a
a la mala información que tienen en los centros de salud, ¿no? Está un poquito resfriado o algo de eso y no los vacuna a su debido tiempo. Y a veces también falta de información a las familias, que es importante que mantengan ese esquema con los plazos que se les ha indicado. Pero si por alguna situación ese niño no recibió la vacuna a su debido tiempo, bueno, esperando que ese tiempo no sea muy prolongado, pues se debe continuar con el esquema. No revacunar, o sea, no reiniciar las vacunas. Pongo ejemplo, por decir, un niño de 3 meses que ha recibido o no ha recibido ninguna vacuna, solo la BCG que se da al nacimiento. Y se debe vacunar entonces y después conservar el esquema. Otro ejemplo, si un niño tiene ya 5 meses y ha recibido la primera vacuna, pero no la segunda, que es a los 4 meses, la pentavalente, en ese caso se recomienda vacunarlo en ese instante, a los 5 meses, y continuar con el esquema. O sea, no empezar de nuevo, esa es la recomendación. ¿Y en qué periodo se podría considerar adecuado continuar con el esquema? Porque decía que no demore mucho, pero ¿cuánto es ese mucho? Bueno, dependiendo, eso es individual de cada uno, ¿no? Si algunos se retrasan una semana, otros un poco más, meses, qué sé yo, en ese caso hay que continuar la vacunación, pero el esquema tiene que completarse. No nos olvidemos que en el caso de la pentavalente son a los 2, 4, 6 meses, un refuerzo entre los 18 y 23 meses, y el segundo refuerzo a los 4 años. Entonces, procurar cumplir con las 5 dosis dentro de ese tiempo. Okay. Vuelvo con usted, licenciada Eulalia, para que nos pueda comentar a nosotros, a toda la gente que nos ve y nos escucha, dónde están disponibles estas vacunas y dónde pueden los padres llevar a sus hijos para justamente recibir este esquema. Las vacunas están disponibles en realidad en nuestro departamento, hablando a nivel departamental, en 386 vacunatorios que disponemos dentro de nuestra estructura de establecimientos de salud, ¿no? De ellos, por ejemplo, que más nos interesa es la ciudad de Sucre, puesto que tenemos la mayor carga poblacional en la ciudad de Sucre, que dentro de nuestra estructura es la red 1 Sucre, ¿no? Entonces tenemos en esta red 68 vacunatorios a los cuales los padres de familia, tutores que tienen a su cuidado niños menores de 5 años, menores de 1 año, de 2 años, de 3 años, 4 o 5 años, los puedan llevar a vacunar, ¿no? Y ahí tenemos disponible todas las vacunas del esquema de vacunación, ¿no? Muy bien, perfecto. Doctor César, volviendo con usted también en este conversatorio, ¿qué enfermedades prevenibles han sido controladas, erradicadas también gracias a la vacuna, para que toda la gente se entere? Bueno, Marisol, en realidad, gracias a las vacunas, históricamente un hito a nivel de la humanidad es la erradicación de la viruela. ¿No? La viruela que causaba secuelas, graves secuelas hasta la década de 1980, que es cuando se dejó de vacunar. Antes, por ejemplo, si preguntas a tus padres o abuelos, la viruela causaba secuelas graves, ¿no? Y una alta tasa de mortalidad, dejando lesiones a nivel de piel. Y gracias a la vacunación, en una estrategia a nivel mundial, pues ya a partir de 1980 hacia adelante se dejó de vacunar y ya no tenemos ningún caso. Posteriormente, otras patologías que están en vías de erradicación, todavía eliminadas porque son dos términos distintos, podemos mencionar el sarampión, la polio, que lamentablemente por las tasas bajas de vacunación en algunos países corremos el riesgo de que reemerjan. Entonces, de ahí la importancia a la población de que puedan cumplir especialmente de estas vacunas inmunoprevenibles en menores de 5 años para poder en un futuro no muy lejano erradicar estas patologías, entre otras para también aumentar la expectativa de vida de la población, que a principios del siglo XIX-XX el promedio era entre 40 y 50 años y gracias a la vacunación el promedio y la expectativa de vida también ha aumentado a 80 a 100 años. Entonces, todos estos aspectos son gracias a las vacunas que han ayudado a disminuir justamente la mortalidad y el riesgo de enfermedad a nivel mundial. Una pregunta que les quiero añadir a los tres para que nos puedan dar su perspectiva al respecto. En la pandemia, cuando ya se conoció el tema de las vacunas para poder controlar el COVID-19, muchos grupos de personas
tuvieron la idea de decir que no eran buenas las vacunas, se manifestaron muchísimos grupos antivacunas y crecieron lamentablemente el número de personas que no confía por alguna razón en este proceso que es muy, muy importante. ¿Qué se les dice a aquellos que están considerando tal vez rechazar las vacunas y cómo podemos combatir este tema? Bueno, en realidad nosotros hemos hecho un estudio post pandemia, inclusive durante el periodo de la pandemia, en la cual hemos medido la mortalidad de la población y habíamos visto que casi el 80% de las personas que no se habían vacunado han llegado a fallecer. Posteriormente, la tasa de mortalidad era menor en personas que se habían vacunado y esto veíamos que personas probablemente de la tercera edad con patología de base era un determinante a tomar en cuenta y no al hecho mismo de las vacunas. En ese sentido, para que la población entienda, o sea, en la pandemia han llegado a fallecer gente que obviamente se llegó a vacunar, pero han llegado a fallecer mucho más personas que no se habían vacunado y eso la estadística es clara. Las vacunas ayudan a salvar vidas y la matemática es clara. Perfecto. Pasando a otro tema también, aprovechando que los tengo acá, a los tres. Licenciada Eulalia, este año se vacunó contra la VPH a niños de 9 años. ¿En qué consiste esta vacunación, si nos puede mencionar? Sí, dentro de nuestro esquema de vacunación a nivel nacional, si bien hasta la gestión pasada solamente la vacuna VPH para prevenir el cáncer cervicuterino se aplicaba a las niñas, ¿no?, de 10 años, a partir de esta gestión también tenemos disponible y aplicamos las vacunas a los niños en este mismo grupo etario, ¿no?, de 10 años. Muy bien. Precisamente para prevenir y consolidar lo que es el cáncer cervicuterino, ¿no?, porque sabemos que el contagio es siempre en pareja, ¿no?, Perfecto. cuando ya ellos tienen más edad, de arriba de 20 años, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la vacuna, de aplicarlos a los niños. Siempre es importante que los padres con los niños estén al pendiente del esquema de vacunación de los Así menores, es. pero cuando uno es adulto generalmente llega hasta olvidarse de la importancia de las vacunas para uno mismo. Con el COVID y el tema de la influenza se tocó el tema, pero muchos se olvidan al respecto. Como adultos, ¿qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de vacunarnos? ¿A qué tenemos que estar atentos y cuál es el esquema que tenemos que cumplir? Adultos. Como ya lo mencioné, tenemos vacunas disponibles para los adultos. Hablamos de la vacuna influenza estacional, por ejemplo, que tenemos que cubrir a los grupos vulnerables de mayor riesgo, que son las embarazadas, son los adultos mayores de 60 años. También está en este grupo el personal de salud, ¿no?, principalmente. A quienes aplicamos esta vacuna, ¿no?, para prevenir. Y estratégicamente aplicamos antes que inicie la temporada de frío. Esto significa en los meses de abril, mayo, tienen que ser vacunados contra esta enfermedad, precisamente para estar inmunizados durante la temporada de frío, ¿no? La otra vacuna que aplicamos, bueno, la vacuna influenza es una dosis por año. Como dice su nombre, es una vacuna estacional, ¿no?, para la gestión. Y la otra vacuna es la vacuna anti-COVID, ¿no?, que tenemos también disponible en los establecimientos de salud para ofertar a la población que así lo demande. Muy bien. Ahora ya cerrando este breve conversatorio que tenemos acá en Correo del Sur Radio, les pido a cada uno que den sus recomendaciones finales a toda nuestra audiencia. Por favor, doctor, empecemos con usted. Claro que sí, Marisol. Inicialmente agradecer la cobertura de Correo del Sur. A la población que no tengan temor, las vacunas desde el inicio en realidad tienen todo un proceso, no se fabrica así por así, pasan diferentes fases desde estudios preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, que la población también ha tenido la oportunidad de acceder debido a la pandemia de COVID-19, ya que todo estaba disponible en internet, y que si quieren a sus niños, si no desean que se enfermen, pues cumplan el esquema de vacunación. Bien, doctor, vamos con usted, por favor. Sí, me hago eco de las palabras del doctor Ríos, creo que él ha dicho ya todo. Sí, recomendar que no dejen pasar las oportunidades de vacunación, que es muy importante para preservar la salud de la población, sobre todo infantil, y que no que las madres o padres de familia exijan en los puestos de salud que se vacunen aunque tengan una enfermedad leve. No esperen, digamos, dejar pasar la oportunidad para vacunarlos. Muy bien. Licenciada, vamos con usted. Bueno, recomendar siempre a los padres de familia, sean tutores, porque también los niños quedan bajo el cuidado, ¿no?, de
de los abuelitos, por ejemplo, es de que los tienen que llevar a vacunar. No hay otra forma de prevenir enfermedades graves, ¿no? Y tenemos disponibles las vacunas. Siempre en el programa ampliado de inmunizaciones tenemos estrategias de vacunación. Una estrategia es que la mamá, el papá, el padre de familia, el tutor lo lleve al establecimiento de salud, donde ahí sí se le va a brindar una atención integral, ¿no? Ahí, por ejemplo, se le puede dar las chispitas, micronutrientes, además de las vacunas, obviamente, y realizarle también su control de crecimiento y desarrollo, que es muy importante para los niños, ¿no? Ahora, la otra estrategia de vacunación, que es casa por casa, fuera del establecimiento de salud, que es una estrategia que la aplicamos mayormente en la ciudad de Sucre, por el hecho de que, como ya lo mencionaron, ¿no?, los panelistas, es de que después de la pandemia hemos tenido un bajón en las coberturas de vacunación. Entonces, nuestra estrategia es, por alguna situación el papá o la mamá no lo lleva al establecimiento de salud, entonces tenemos esta estrategia para visitar casa por casa y encontrar a estos posibles niños que estuvieran con esquemas desfasados en su vacunación, ¿no? Entonces, lo que pedimos a la población es de que cuando vea personal de salud visitando, tocando sus puertas, pues que los abran, que les atiendan, porque le están haciendo, están yendo a buscar a estos niños, que puede ser su niño, para que reciba, complete su esquema de vacunación, y nuestro único objetivo es prevenirle las enfermedades graves, ¿no? Esa sería una de las recomendaciones importantes que debe tomarlo en cuenta la población: abrir las puertas, no cerrarse a las brigadas de vacunación cuando van casa por casa. Muy bien. Así entonces tenemos este breve conversatorio respecto a las vacunas con estas tres personalidades que nos visitan en esta oportunidad en Correo del Sur Radio. Evidentemente esperamos tenerlos otra vez acá en este espacio llamado Mi Doctor para poder tener muchos más conversatorios. Recordarles nuevamente que estas actividades en torno a la vacunación se han hecho en sesiones educativas, en ferias, el tema casa por casa, como nos mencionaba la licenciada, todo para informar a las familias, para poder vacunar a los niños que les faltan dosis, que no han sido vacunados. Todo esto con el apoyo del proyecto Gavi, UNICEF, el Ministerio de Salud, con el CEDES Chuquisaca, la Red 1 de Salud y el PAI Chuquisaca. Con esto a los tres les agradecemos muchísimo y esperamos tenerlos de vuelta para seguir conversando de este y muchos más temas que sean de interés de la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con más. Esto es Correo del Sur Radio.